Para crear la autoconciencia necesaria para el cambio, es importante entender que estos pasos no son una solución rápida. Cada paso que tomas en este camino incrementa tu libertad frente a las restricciones invisibles que han moldeado tu vida hasta ahora. La transformación que ofrece este proceso no es solo psicológica, sino existencial. Al empezar a liberarte de los patrones inconscientes, recuperas la autoría de tu historia de vida y pasas de ser un personaje controlado por la programación del juego a ser tú mismo. Imagina cómo se vería tu vida si ya no estuvieras controlado. ¿Cómo cambiarían tus relaciones si dejaras de revivir constantemente viejas heridas? ¿Qué sucedería si te guiaras por un propósito auténtico en lugar de un esfuerzo condicional? ¿Cómo cambiaría tu relación contigo mismo si dejaras de huir de los fantasmas internos? Esta visión no es una fantasía utópica, es el resultado práctico del trabajo psicológico que Jung definió. Innumerables individuos han emprendido este viaje y han emergido con vidas fundamentalmente transformadas, no vidas perfectas, sino auténticas. Estas vidas están caracterizadas por elecciones conscientes en lugar de imposiciones inconscientes. Piensa en la metáfora de un río. La mayoría de las personas pasan sus vidas nadando contra la corriente, luchando contra su propia naturaleza y agotándose. El proceso de individuación no detiene el flujo del río, te enseña a reconocer la corriente y a trabajar con ella, no en contra. A veces, esto significa fluir con el río, otras veces, significa salir a la orilla para ganar perspectiva antes de volver a entrar. Esta transformación rara vez ocurre en momentos dramáticos de revelación, más bien, surge a través de elecciones pequeñas y consistentes que aumentan la conciencia. Al reconocer un patrón y hacer una elección diferente, debilitamos la naturaleza automática de la reacción. En lugar de escapar de una sombra, integramos esa energía en nuestra personalidad consciente. La libertad que surge no es la libertad de estar libre de restricciones, sino la libertad dentro de las limitaciones, la capacidad de actuar con creatividad y propósito dentro de los límites de la existencia humana. Así como un hábil músico de jazz, que busca armonía y ritmo, las ideas de Jung sobre la personalidad provienen de teorías psicológicas profundas. En este vídeo, discutiré algunas de sus ideas clave, comenzando con una de las escalas más fundamentales que determinan la personalidad de una persona, su relación con el entorno. Las definiciones de introversión y extroversión son conceptos bien conocidos por todos nosotros. Sin embargo, vale la pena mencionar a la persona que introdujo por primera vez estos conceptos en la literatura. Un individuo introvertido es alguien que prefiere la soledad en lugar de los ambientes sociales. Generalmente, disfrutan de actividades individuales como la lectura, ya que las interacciones sociales no les satisfacen del mismo modo, por lo que prefieren pasar tiempo solos cuando tienen la oportunidad. Por otro lado, una persona extrovertida es alguien que se siente más vivo al pasar tiempo con otros que consigo mismo. Tienen un temperamento conversador, enérgico y extrovertido y disfrutan de actividades como reuniones y encuentros grupales. A diferencia de los introvertidos, para los extrovertidos, estar solos no es deseable. Se alimentan de la compañía y, en cuanto tienen la oportunidad, buscan socializar para sentirse bien de nuevo. Es importante señalar que una persona no puede ser completamente introvertida o completamente extrovertida, incluso la persona que más ama la soledad puede tener el deseo de socializar, así como el individuo más social puede tener momentos en los que anhele la soledad. Aquí es donde se debe prestar atención a la conciencia de uno mismo respecto al grado de deseos introvertidos y extrovertidos que posee. Cada individuo debe satisfacer sus partes introvertidas y extrovertidas en la medida que su alma lo desee. Después de que Jung formuló estos conceptos, comenzaron a realizarse experimentos psicológicos sobre el tema. Por ejemplo, uno de estos experimentos se centró en la felicidad. Muchos estudios sobre este tema han demostrado que las personas extrovertidas son, en general, más felices que las introvertidas. Los extrovertidos persiguen actividades que les brindan placer y suelen buscar el mayor beneficio material a través del arte. Se dice que, al explicar a sus ricos clientes el alto precio de sus cuadros, algunos artistas usaban pinturas que contenían veneno de serpiente. En restaurantes caros, en lugar de escribir el monto que debía en un cheque, a veces dibujaban una caricatura en la parte trasera y la entregaban como pago, beneficiando tanto a ellos como a los restaurantes. Así actúan los tipos extrovertidos sin dudarlo. Los tipos sensoriales e introvertidos, como John Berger, son individuos que se centran más en las percepciones relacionadas con los objetos que en los objetos mismos. Se han liberado de los prejuicios y patrones impuestos por la cultura y la tradición de la sociedad en la que crecieron. Como menciona el tipo sensorial,
Cuando muchos artistas pintan el mismo paisaje, cada uno lo reproduce fielmente, pero cada pintura es diferente. La razón de estas diferencias radica en las diversas formas de ver. Estos tipos se destacan en la capacidad de ver lo que otros no ven, y su percepción se distingue en cómo ven las cosas. Un gran ejemplo de esto es el crítico de arte inglés y autor del famoso libro Modos de ver, John Berger. Comienza su libro con las siguientes palabras: cada noche vemos la puesta de sol. Sabemos que el mundo se da la vuelta hacia el sol. Sin embargo, este conocimiento nunca se refleja en lo que vemos. Los surrealistas han interpretado la brecha que siempre existe entre las palabras y los objetos visibles en su obra La clave de los sueños de Creta. Jung documentó este proceso en su práctica analítica, donde una mujer que había evitado conflictos durante 14 años, al seguir el protocolo de Jung, comenzó a expresar su verdadera voluntad. Después de 6 semanas, sus problemas digestivos y dermatológicos, que eran resistentes a la terapia, se resolvieron por completo. Esto muestra cómo lo psicosomático y lo psicológico se manifiestan físicamente. Jung veía la máscara de control como una de las más peligrosas, ya que crea una ilusión de maestría personal mientras se esconde tras el terror no aceptado. Este no es solo un mecanismo de defensa, sino un sistema psicológico complejo que responde al caos de la existencia. La máscara puede desencadenar pánicos desproporcionados o hacer que pases horas perfeccionando detalles que nadie nota. Para comenzar a romper esta prisión psicológica, Jung propone la exposición controlada al caos, sugiriendo crear pequeños espacios de incertidumbre de manera intencional. Imagina que entras a una habitación, y a medida que te acercas, las expresiones de los demás cambian, sus ojos se agrandan y sus posturas se alteran. Sin una palabra, la dinámica de poder se invierte, ahora ellos sienten lo que tú solías sentir en presencia de alguien superior, pero tú no usas ese poder para rebajarlos, simplemente existes en tu integridad. Esto no es una fantasía, sino una realidad psicológica que Jung exploró en las interacciones humanas. La integración de tu sombra genera un fenómeno psicológico en el que se responde automáticamente con respeto. La verdadera libertad psicológica no radica en hacer que los demás te respeten, sino en no necesitar su respeto para conocer tu propio valor. La transformación es como la metamorfosis de una mariposa, donde la oruga no solo extiende sus alas, sino que se disuelve completamente y se vuelve a formar. Igualmente, la integración psicológica no se trata solo de añadir nuevos comportamientos a tu estructura existente, sino de transformar completamente esa estructura. Considera la metáfora del arte japonés del kintsugi, donde las piezas de cerámica rotas se reparan con oro, creando algo más bello y valioso que la pieza original. La integración de la sombra funciona de manera similar. Cuando se integran las partes de uno mismo que se consideran rotas o inaceptables, se convierten en el oro que te hace psicológicamente extraordinario. Si no estuvieras organizado en torno a evitar el rechazo o buscar la aprobación, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si trajeras tu ser íntegro a cada interacción? La influencia más poderosa del enfoque de Jung no solo transforma la percepción que los demás tienen de ti, sino que también hace que esa percepción se vuelva cada vez más irrelevante para tu sentido de integridad. Una vez que llegas a este estado, aquellos que te menospreciaban no solo te respetan, sino que se sienten psicológicamente desarmados ante tu presencia. Ahora, hablemos de cómo aplicar realmente el método de integración de la sombra de Jung para transformar permanentemente la forma en que los demás responden a ti. ¿Has intentado antes ganar respeto a través de métodos tradicionales y aún te sientes ignorado o rechazado? Esto termina hoy. Comienza identificando las partes de ti que has rechazado o reprimido. Jung propuso varios enfoques. Presta atención a los desencadenantes emocionales que te llevan a tus aspectos rechazados. Analiza tus sueños, que a menudo contienen representaciones simbólicas de tu sombra. Observa las cualidades en los demás que te desagradan intensamente, generalmente son proyecciones de tus propios aspectos sombríos. La imaginación activa es una técnica en la que dialogas con tus sombras como si fueran personalidades separadas. Encuentra un lugar donde no te sientas molestado y comienza un diálogo visual, escrito y mental con la parte de tu sombra que estás trabajando. Permítele expresarse plenamente, prestando atención a lo que realmente desea y a cómo percibe su función. En lugar de reprimir o consentir a estos aspectos, trabaja para integrarlos, aceptando sus necesidades legítimas. Encuentra canales constructivos para las energías de la sombra. Por ejemplo, los impulsos competitivos pueden canalizarse hacia el éxito profesional en lugar de la dominación interpersonal. Practica la expresión de tus aspectos sombríos en contextos apropiados y controlados.
Una vez que hayas comenzado la integración, enfócate en el desarrollo del ser, fortaleciendo tu capacidad de permanecer completamente presente en el momento. La meditación de atención plena puede ayudarte a lograr esto, especialmente en interacciones desafiantes. Experimentarás una metamorfosis profunda que no solo cambiará la percepción que los demás tienen de ti, sino que también te permitirá sentir que te respetan genuinamente. Este no es un respeto superficial, sino un poder psicológico auténtico que transforma las bases de tu existencia. Lo notable de esta transformación junguiana es que no requiere validación externa. A diferencia de otros métodos que dependen de las reacciones de los demás, esta integración psicológica crea una presencia tan poderosa que incluso aquellos que alguna vez te menospreciaron se encuentran lidiando con su propia desconfianza. Integrar tu sombra permite que la energía previamente gastada en mantener la división entre tu ser y tu sombra se utilice para una autoexpresión auténtica. Esto crea una dinámica que Jung llamó integridad psicológica, una fuerza que irradia poder. En las tradiciones espirituales de Oriente, encontramos el concepto de ser, que se manifiesta plenamente en el presente. Jung percibió que diferentes tradiciones describen el mismo fenómeno psicológico desde diversas perspectivas. La síntesis de estos enfoques revela una profunda verdad: al integrar la sombra, desarrollas una existencia que puede parecer inquietante, pero no se trata de intimidar o dominar, sino de una auténtica integridad psicológica que naturalmente inspira respeto. Estas no son solo costumbres o prácticas pasadas, son mapas psicológicos que han guiado a la humanidad durante miles de años, ayudando a las personas a navegar por sus emociones, comprender su lugar en el mundo y encontrar sentido en su existencia. Sin embargo, la sociedad moderna ha comenzado a rechazar cada vez más estos marcos tradicionales. Estamos siendo testigos de un fenómeno peligroso: las personas han perdido sus brújulas psicológicas. Piensa en las sociedades antiguas, donde cada gran etapa de la vida tenía señales claras y rituales significativos que facilitaban la transición de una fase a otra. Hoy, nos encontramos ante el futuro sin esas herramientas psicológicas tan importantes, como si estuviéramos tratando de navegar en aguas peligrosas sin un faro que nos guíe. Considera cómo las sociedades tradicionales abordaban las transiciones en la vida. Cuando una persona pasaba de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, o de la soltería al matrimonio, estas transiciones no eran enfrentadas solas. Había ceremonias y rituales cuidadosamente preparados que ayudaban psicológicamente a las personas a prepararse para lo que estaba por venir. No eran solo celebraciones, eran herramientas sofisticadas que ayudaban a integrar la nueva realidad del individuo y su comprensión de sí mismo. La sociedad moderna, al eliminar estos marcos de transición, nos ha dejado enfrentando los cambios de vida con muy poca preparación psicológica, como si tuviéramos que actuar sin ensayar un guión. Si intentan expresar sus visiones, pueden ser considerados locos. Para estos tipos, los sentidos objetivos son irrelevantes, basándose en experiencias intuitivas que dependen del conocimiento del inconsciente. A diferencia de los tipos intuitivos introvertidos, los tipos intuitivos extrovertidos se enfocan en temas que son considerados abstractos y extraños, en un sentido que no existe en el mundo real. Aunque es difícil dar un ejemplo que los defina, uno podría pensar en las descripciones de Nostradamus, quien, según se dice, hizo predicciones sobre el futuro. Se dice que en la noche anterior a su muerte, el 2 de julio de 1566, le dijo a quienes estaban a su alrededor que esa sería su última noche y que al amanecer estaría muerto. Dejando de lado la veracidad de este evento, desde una perspectiva más amplia, podemos decir que Nostradamus llegó a sus pronósticos a través de una intuición profunda, no solo sintiéndolo, sino también compartiéndolo. Para estos individuos, las intuiciones son superiores y guían todas sus experiencias. Los videntes, médiums, descubridores, pensadores metafísicos e incluso profetas son ejemplos de este tipo. La diferencia entre un tipo intuitivo extrovertido y un Adolf Hitler radica en que el primero busca la verdad en el mundo real, no en un mundo mental. Estas personas suelen utilizar su intuición para sobresalir en el mundo de los objetos y no temen a la innovación ni al cambio, son increíblemente valientes, aunque su capacidad de razonamiento es bastante débil, ya que se basa en la intuición en lugar de en el pensamiento y la percepción. Por lo tanto, su habilidad para influir en los demás es bastante alta. Sin embargo, no suelen preocuparse lo suficiente por el bienestar de los demás, lo que puede llevar a acciones peligrosas. Adolf Hitler, después de implementar sus técnicas, notó cómo la gente reaccionaba a él y los cambios se volvían evidentes en un plazo de 7 días. Si recuerdas a alguien que desestimó tus ideas o socavó tu confianza, ese sería un ejemplo concreto de cómo se manifiesta el potencial real que a menudo se subestima o se ignora.
Si conoces a alguien que sigue siendo invisible para los demás, comparte este vídeo con ellos. Esta información funciona como una especie de alquimia psicológica y puede convertirse en un catalizador para la evolución más profunda de aquellos que les han herido. No esperes, la persona que más necesita este mensaje puede estar viéndolo en este momento. Sus acciones actuales pueden ser el inicio de una transformación personal. Para obtener contenido más específico sobre métodos psicológicos, suscríbete al canal ahora. Los 9 de cada 10 nunca descubrirán esto. Activa la campana de notificaciones para acceder a los vídeos que revelan los principios psicológicos secretos utilizados por algunos de los individuos más poderosos de la historia para moldear la realidad. Recuerda, la respuesta más poderosa al odio no es la venganza o el retiro, sino un cambio tan profundo que transforma la dinámica que permite que el odio exista. Comienza hoy tu viaje de integración y observa cómo se reorganizan tus relaciones en torno a esa imparable existencia psicológica. Si este vídeo sobre la psicología de la sombra de Jung y la transformación ha resonado contigo, es señal de que estás decidido a embarcarte en este viaje. El esfuerzo de Jung por describir su propia voz personal se basa en la reflexión sobre su infancia solitaria, durante la cual se sumergió en profundos pensamientos, convirtiéndose en un hábito interpretar a las personas que lo rodeaban y, sobre todo, a sí mismo. En la introducción de la primera edición de su libro sobre tipos psicológicos, Jung expresó que este trabajo es el resultado de aproximadamente 20 años de dedicación en el campo de la psicología práctica. Se nutre de innumerables observaciones y experiencias en el tratamiento de pacientes psiquiátricos, así como de interacciones con hombres y mujeres de todos los niveles sociales, relaciones personales con amigos y enemigos, y la crítica de sus propias peculiaridades psicológicas. Así, sus pensamientos fueron desarrollándose gradualmente, basándose en las descripciones de los tipos psicológicos y ejemplificándolos a través de cada clase. Pero, sin importar el camino que elijas, el objetivo puede parecer inalcanzable. Jung entendía algo profundo sobre esta situación moderna, se dio cuenta de que lo que realmente buscamos no es externo, sino una conexión con lo que él llamó nuestra verdadera naturaleza. Las sociedades tradicionales tenían un sistema de símbolos, mitos y rituales sofisticados que ayudaban a las personas a mantener esta conexión. No eran solo historias o ceremonias, eran herramientas psicológicas que ayudaban a los individuos a entender su lugar en el tejido más amplio de la existencia. Piensa en ello, las culturas tradicionales proporcionaron una cartografía del alma humana, llena de señales y caminos claros hacia metas significativas. Esta cartografía no se entregaba sin más, se transmitía cuidadosamente a través de rituales de iniciación, historias sagradas y prácticas comunitarias. Todos aprendían a leer esta cartografía a través de experiencias directas guiadas por aquellos que caminaron antes que ellos. Pero la sociedad moderna ha rasgado este mapa y lo ha reemplazado por un sistema GPS que solo apunta hacia metas externas. Se nos dice que la satisfacción reside en el próximo logro, la próxima compra, la próxima relación o la próxima práctica espiritual. Es como intentar saciar una profunda hambre espiritual con comida material. Cuanto más consumes, menos satisface la verdadera necesidad. Lo que hace esta situación especialmente trágica es cómo afecta nuestra capacidad de crear conexiones reales, tanto con nosotros mismos como con los demás. Al buscar constantemente algo externo, pierdes las sutiles señales que provienen de tu mundo interior, como si estuvieras tan concentrada en encontrar una calle específica que no te das cuenta de que estás en una ciudad completamente equivocada. En el mundo moderno, esta búsqueda se ha transformado en una virtud, y se vive como un ciclo de desarrollo personal o automejoramiento. Este comportamiento a menudo se observa únicamente en ti, mientras tus amigos mantienen relaciones estables, y puede haber fluctuaciones evidentes en tus interacciones con ellos. Reconocer la proyección de tus propios atributos en los demás es un signo de la complejidad de la emoción humana. El amor no siempre se expresa directamente, a veces surge a través de comportamientos que parecen contradictorios. La envidia, aunque desagradable, es un fuerte indicador de apego. Este sentimiento puede manifestarse de manera más sutil e indirecta. Por ejemplo, ¿cambian sus comportamientos cuando hablas de alguien romántico? ¿Cierran la conversación con humor o bromas? Estas reacciones no provienen de la mala intención, sino de la inseguridad. El lenguaje corporal también juega un papel importante. Cruzar los brazos, evitar el contacto visual o tener una postura tensa son señales de incomodidad. El amor verdadero persiste a pesar de las dificultades. Aquellos que aman en silencio demuestran su compromiso al estar a tu lado sin esperar, escuchándote atentamente en momentos de crisis y celebrando tus logros con entusiasmo.
Este tipo de comportamiento es característico del amor silencioso, que se distingue de gestos temporales por su apoyo constante. Los comportamientos espejo también son un indicio. Las personas que aman en silencio tienden a imitarte, esta imitación se intensifica y adoptan tu forma de hablar, tus gestos e incluso tu perspectiva. Con el tiempo, incorporan elementos de tu personalidad. Esta imitación no es superficial, se realiza a nivel de identidad y es un signo de un vínculo profundo. Por último, confía en tus intuiciones. ¿Sientes una certeza interna inexplicable sobre los sentimientos de alguien? Presta atención a estas impresiones, son la voz de la sabiduría que reside en lo profundo de tu mente. Entonces, ¿qué harás ahora? Ignorar estas señales no te permitirá establecer conexiones significativas. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Lo que se siente al enfrentarse a desafíos emocionales es que las personas introvertidas tienden a ser más esforzadas en su lucha interna que en su lucha externa. Esto les permite crear un mecanismo de emoción positiva que puede persistir. Sin embargo, un experimento realizado en 2002 reveló una situación interesante sobre los introvertidos. En este estudio, se observó que las personas que se definían como introvertidas experimentaban felicidad al interactuar en entornos donde se requería un comportamiento extrovertido, como al comunicarse con otros. Este experimento demostró que, sin importar cuán introvertida se considere una persona, al exponerse ocasionalmente a ambientes extrovertidos, experimentará emociones positivas. Aquí volvemos a la idea de Jung, una persona no puede ser completamente introvertida o extrovertida. Sin embargo, si alguien que se considera completamente introvertido se priva de actividades extrovertidas, sentirá una falta en su interior, y al entrar en un entorno social, encontrará placer, porque logrará satisfacer, aunque sea un poco, su lado extrovertido. Además, es importante destacar que los introvertidos y extrovertidos pueden imitarse mutuamente para adaptarse a ciertas condiciones. Muchos introvertidos son conscientes de las deficiencias en sus actitudes y aprenden a imitar a los extrovertidos. Por otro lado, también existen extrovertidos que disfrutan de ser considerados introvertidos porque creen que son más interesantes. Aquí la clave es que la motivación detrás del cambio de comportamiento entre introvertidos y extrovertidos es diferente. Mientras que un extrovertido se motiva por el deseo de impresionar a los demás, un introvertido puede actuar de esa manera para evitar un dolor emocional. Este tema es ampliamente tratado en un libro que ofrece observaciones valiosas sobre las herramientas científicamente validadas que pueden ayudar a fortalecer emocionalmente a los introvertidos. Pero en lugar de confrontarlo, lo escondemos, creyendo que si enterramos el pasado podremos seguir adelante. Sin embargo, lo que ignoramos no desaparece, se convierte en patrones que nos persiguen. Crecimos creyendo que ser sensible era una debilidad, o tal vez poco a poco construimos una coraza para protegernos, alejándonos de esa parte de nosotros que alguna vez fue pura, genuina y libre. Con el tiempo, esta desconexión se hace más profunda, manifestándose en relaciones que no te nutren, en la necesidad de complacer a los demás a costa de ti misma y en el miedo a expresar lo que realmente sientes. Sin darte cuenta, comienzas a actuar desde esa herida, desde la creencia de que para ser amada debes ajustarte a lo que los demás esperan de ti. La niña interior no desaparece al crecer, se oculta en los rincones de nuestra mente, esperando ser reconocida. Cuando no lo es, busca formas de llamar tu atención, ya sea a través de patrones repetitivos, emociones intensas o sensaciones de vacío que no sabes cómo explicar. Aquí radica el verdadero problema: muchas mujeres pasan la vida sin darse cuenta de que lo que realmente necesitan no es más éxito, más reconocimiento o más amor externo, sino reencontrarse con la parte de sí mismas que abandonaron hace mucho tiempo. Jung decía que el inconsciente no se comunica con palabras, sino con símbolos, sueños y emociones profundas. Si prestas atención, verás que tu niña interior siempre ha estado tratando de hablar contigo, tal vez en esos momentos de nostalgia sin razón aparente, en recuerdos que surgen cuando menos lo esperas, en la necesidad de volver a hacer cosas que amabas en la infancia pero que dejaste atrás porque la vida adulta te exigió ser madura. Lo más importante es entender que reconectar con ella no es un acto de nostalgia, sino un proceso de sanación. Cuando te permites mirar atrás con compasión, cuando le das voz a esa parte de ti que quedó en silencio, algo dentro de ti cambia. Recuperas la alegría que creías perdida, la creatividad que pensabas apagada, la capacidad de emocionarte sin miedo. Entonces, la vida empieza a sentirse diferente, más ligera, más auténtica, más tuya. Este no es un camino sencillo,
A veces, mirar hacia adentro puede incluir aceptar partes de nuestra personalidad que preferiríamos ignorar, como la ira, los celos o la inseguridad. Estas características reprimidas pueden manifestarse de manera poco saludable en nuestras relaciones. Por ejemplo, si has sido herida en el pasado y no has procesado completamente esos sentimientos, tu inconsciente puede buscar relaciones que reproduzcan esas mismas emociones de dolor y rechazo. Este es un intento de tu inconsciente por resolver un asunto pendiente. Sin embargo, el problema radica en que las relaciones que atraes a menudo te hacen revivir ese mismo dolor, lo que puede resultar en la repetición de patrones perjudiciales. La influencia de las experiencias de la infancia en nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre los demás es crucial. Según Jung, si creciste en un entorno donde el amor era condicional y tus necesidades emocionales no se satisfacían, tu inconsciente puede buscar dinámicas similares en tus relaciones adultas. Esto no significa que elijas conscientemente esas relaciones poco saludables, a menudo, ni siquiera somos conscientes de los patrones que repetimos. Sin embargo, la mente inconsciente busca lo familiar. Si aprendiste sobre el amor en un ambiente de dolor, es probable que atraigas ese tipo de relaciones, como si hubiera una fuerza magnética que te empuja hacia lo que conoces, aunque sea dañino. Si te encuentras en una relación tóxica que recuerda esas dinámicas infantiles, es una señal de que es necesario trabajar en esos patrones. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Lo que puede recordarte alguna experiencia antigua puede estar relacionado con este momento. Las conexiones que descubras pueden sorprenderte. Entonces, ¿cómo puedes revelar sistemáticamente esos sentimientos que incluso escondes de ti mismo? La respuesta radica en el poderoso descubrimiento de Jung. Había entendido algo muy importante sobre tu inconsciente personal, algo que apenas comenzamos a comprender. Ignorar sus advertencias tiene consecuencias que son, sin duda, devastadoras. Lo que ocurre en nuestras mentes no es solo una coincidencia, es el resultado directo de haber perdido algo fundamental que ancla nuestra alma y da sentido a nuestra existencia. Las señales están por todas partes, pero la mayoría de la gente no las nota. Creen que estos síntomas son solo aspectos normales de la vida moderna, y en realidad, nunca se dan cuenta de que están atravesando una profunda crisis psicológica y espiritual. Si te has sentido cada vez más ansioso y desconectado, o si sientes que buscas algo constantemente, no estás solo. Lo que te voy a explicar puede cambiar por completo la forma en que entiendes a ti mismo y al mundo que te rodea. Has abierto muchas de estas puertas, cada una conduciendo a algo diferente: éxito, relaciones, riqueza material, en un vasto espacio donde esperas encontrar lo que buscas. Sin embargo, esa sensación de vacío persiste. En nuestro mundo moderno, innumerables personas enfrentan esta realidad, y hay una razón profunda detrás de ello. Lo que experimentamos no es solo una lucha personal, es una crisis colectiva que surge de algo mucho más profundo que elecciones o circunstancias individuales. Las sociedades tradicionales comprendían algo que hemos olvidado: el alma humana necesita más que éxito material y conexiones superficiales. Necesitamos un marco de significado, una estructura que nos vincule a algo más grande que nosotros mismos. Jung descubrió que las tradiciones eran los pilares fundamentales del alma humana.